recibimos con mucho placer al ingeniero Santiago Moquete, presidente de la Fundación Pro Defensa del Derecho de Propiedad, Fundepro. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, ingeniero? Muy bien, y más entre tan buenos amigos como ustedes, ¿no? Santiago, gracias por estar aquí. Y iniciemos con los avances. ¿Cómo va el proceso en República Dominicana luego de aquellos programas que hicimos a principio de síntesis? Ya hablábamos de que ya todo hay que deslindarlo, hay un proceso de jurisdicción inmobiliaria, hay unos problemas, se hablaba de unos problemas de mensura en el país, que no existe nada, y vemos que con el tiempo siguen los retrasos. Vemos que una gran parte de la población se queja, las cosas van saliendo bien al final, cuando tú logras, como si fuera un parto de a veces no de 9 meses, sino de 2 años, de 3 años, lograr tu objetivo, pero realmente es mucho tiempo, es muy tedioso, y se habla ahora de agilización de los procesos. Vemos inclusive a nuestro presidente que destinó muchísimos recursos al principio para la titulación, creo que eran 5 o 6 millones de pesos mensuales que estaba tratando de titular, pero dice, bueno, de las cosas que no he podido hacer es terminar con esto porque no depende de mí. No estoy amarrado. Háblanos un poquito del proceso de la velocidad y de los problemas que tiene el sistema de titulación, de deslinde y de mensura en República Dominicana. Mira, un sistema de titulación tiene 2 actores básicos. El Estado con el sistema de justicia, pero también el ciudadano. Y cuando yo digo el ciudadano, un actor muy importante que es el que tramita por el ciudadano la titulación en el sistema, en el sistema de justicia, que son agrimensores y abogados. Entonces, venimos de un sistema de titulación que en un determinado momento era un desastre. Si nos retrotraemos a un poquito antes del 2000, ustedes se recuerdan aquel tribunal de tierra que tú llegabas y espantabas archivos en el piso. Mojado. Sí, todo eso, toda la información básica de la propiedad era un desastre. Eso, cuando se inicia el proceso de modernización de la jurisdicción inmobiliaria, que tenía 2 aspectos. Una nueva ley que finalmente fue aprobada en el 2005 y se comenzó a implementar en el 2008. O sea, que de la nueva ley lo que tenemos son del 8 al 16, 8 años. Y todo lo que era mejorar el sistema administrativo, archivo, digitalizar toda esa información que hoy tú la puedes ver en formato digital. Yo creo que hemos tenido un avance enorme en eso. Ahora, en lo que a la población se refiere, yo creo que no ha avanzado y a los actores que funcionan no ha avanzado al ritmo que debe ser. Cuando el presidente se quejaba de el retraso de su programa de titulación, y echándole la culpa a la justicia en cierta medida, aunque no lo dijo, pero indirectamente siempre la gente que manejaba el programa de titulación del gobierno le echaba la culpa a la justicia de los retrasos. Y lo que pasó ahí fue, y lo discutimos en este programa en una ocasión, que la gente que asumió el proyecto no tenía la suficiente experiencia, no conocía bien los procesos y comenzaron mal. Entonces se le paraba, se le detenía en la jurisdicción inmobiliaria. A eso con el tiempo fueron aprendiendo. Yo creo que se cogieron los primeros 4 años en aprender. Ya eso va de una manera mejor. Estos 4 años fueron para aprendizaje. Sí, para aprendizaje, que pudieron habérselo evitado buscando personas que ya tenían experiencia, pero en eso Montalvo fue muy aprensivo y quería tener mucho control. Por ejemplo, conmigo, que se
se me pidió que se me designara para trabajar con ellos en eso. Él conmigo tenía sus aprensiones, que yo soy conflictivo, pero yo no soy conflictivo, lo que pasa es que manejo un tema conflictivo. Y lo conoce, Bueno, entonces, pero ya yo creo que ellos aprendieron y están sobre la línea, ¿no? Y posiblemente eso va a caminar ahora más rápido. Ahora, hay un actor fundamental en los procesos, en los procesos privados, cuando se refiere. ¿Qué ocurre si tú mañana quieres deslindar una propiedad? Bueno, tú buscas o un abogado o un agrimensor. Si buscas un abogado, el abogado entonces contrata a un agrimensor. Pero esos son los dos profesionales que intervienen directamente. Y resulta que hay todavía muchos de esos profesionales que se manejan con irresponsabilidad o no conocen bien. Por ejemplo, un ciudadano común entiende que cualquier abogado sabe o debe saber de eso. Y hay que aprender un poco de lo que pasa con los médicos. Ya la gente sabe que si tiene un problema en el estómago, va a un médico del estómago. Entonces la profesión de abogado se ha diversificado mucho. O sea, hay abogados que saben mucho de laboral, otros son penalistas. Entonces hay los especialistas en tierra. Cuando alguien cae en manos de un profesional que no entiende mucho, posiblemente no implementa bien su proceso y se crea un retraso o se le caen los procesos. También la irresponsabilidad de muchos agrimensores, que en eso hay que reforzar. Michelle, tú que tienes una universidad que forma agrimensores, reforzar más el conocimiento del procedimiento en el Tribunal de Tierra. No es nada más saber medir y hacer un plano, sino eso es lo menos importante para un agrimensor, es esa parte. Eso lo hace un topógrafo. Es precisamente el conocer esos procesos, implementar esos procedimientos y saberle dar seguimiento. Conocer la ruta. Exactamente. En este momento, la Dirección de Mensura está trabajando muy eficientemente. Antes de los 45 días que le establece la ley, están dando respuesta. Y hay un muchacho ahí ahora, por lo menos en la dirección, en la dirección nacional, no, en la dirección local, pues tú sabes que son regionales, la dirección regional, muy práctico. En el distrito. Sí, que establece unas muy buenas relaciones con los agrimensores, los ayuda, le dice, mira, cambia esto, trae aquello, o sea, y está fluyendo bastante bien. Recuérdate que estos procesos tienen dos aspectos. El hecho de haber convertido el proceso de deslinde en un proceso litigioso para evitar los fraudes, porque todo lo que criticábamos antes de la cantidad enorme de fraudes que se hacían, mucho, el 80% venían por los deslindes. Entonces dijeron, bueno, los deslindes deben ir a un juez, porque el agrimensor está obligado, o el abogado, a convocar a un juicio a todos los colindantes, a todas las partes, y eso va a disminuir enormemente el fraude. Lo ha disminuido, pero ha creado un entaponamiento también en el tribunal que a veces el proceso aprobado por mensura es rápido, pero se coge un año en el proceso de juicio, porque no citan a tiempo, y porque están muy entaponados los jueces. Pero yo pienso que los fraudes tampoco, no necesariamente por los deslindes. Yo pienso también, Santiago, que hubo mucha falsificación de títulos, mucha complicidad interna, mucha colusión sí, entre funcionarios internos de la jurisdicción inmobiliaria, que se llamaba antes registro de títulos, y personas o abogados externos. Recuérdate, ese es uno de los grandes problemas que tiene el país. La profesión de abogado tiene que ser regulada de alguna manera. Las universidades han sacado al mercado laboral miles de abogados. Este es un país que tiene más abogados que Francia. Así es. Muchos sin el nivel ni la responsabilidad. Sí. Inclusive en el gobierno se ha hablado... Y con fe pública. Sí, y en el gobierno se ha hablado de la posibilidad de que
bueno, no coartar a las universidades en su proceso de producir profesionales, sino de ponerle al profesional o un examen de nivel o la necesidad para su ejercicio control, de cumplir con unos requisitos. Control. Para ver si entonces tú puedes ser licenciado en Derecho, pero no puedes ejercer, ni subir a un tribunal. Sí. Porque eso se está reflejando en un mal servicio a la población. Y se está reflejando, yo recuerdo, pues yo me crié en la oficina de Ramón Pina desde muchacho, me mando allá con César, que en aquella época esa profesión estaba segmentada, estaban los abogados, los alguaciles, habían los buscones en el tribunal. Hoy todo el mundo es abogado, buscones, o sea, ya todo el mundo tiene los alguaciles hicieron abogados. Todo el mundo, la mayoría de los alguaciles son abogados. Los auxiliares de oficina son abogados. Entonces, ¿qué pasa? Eso está redundando en un mal servicio y además mucha gente no tiene la ética suficiente y están haciendo cosas inadecuadas. Cuando tú sometes al colegio de abogados, como en mi caso, yo sometí al colegio de abogados, un grupo de abogados que desalojaron una propiedad con una sentencia penal a un tipo que tenía su título. O sea, pero eso fue una combinación, como tú decías, colusión con unos jueces penales. Sí. Y cuando lo sometí, ¿qué me dijo el colegio de abogados? No, nosotros aquí lo que estamos es para dirimir problemas de abogados con clientes. No de abogados cometiendo. Eso váyase a la justicia ordinaria. Pero tiene un tribunal disciplinario. Sí, pero en ese tribunal disciplinario, cuando yo llevé esos abogados que habían hecho una mafia para eso, lo que me dijeron, no, nosotros aquí estamos, ese tribunal disciplinario es exclusivamente para dirimir problemas de abogados con jueces. No me digan. No de inconducta, de falta de ética. La ordinaria. Sí, eso es abogado con juez o con el cliente. O sea, tú eres un cliente y el abogado te hace una inconducta con tu caso, entonces tú puedes someterlo, pero no inconducta que están en el orden. Y parece un poco lógico. Lo que ocurre que en ese sentido el abogado tiene una cierta patente de corso en su actuación, o sea, como que tiene una protección por la profesión, pero están haciendo muchas cosas indebidas. Mira, ayer hacía Julito un análisis, tu padre Michel, que él decía que hay una queja del Colegio de Abogados con respecto a algo que apareció en el periódico, que ahora no recuerdo bien qué era, y él decía, pero esto debe ser resultado de que hay abogados que han hecho cosas indebidas, y hablaba de un caso de un abogado que vino donde él a buscar un dinero para un cliente y falsificó una orden de libertad. Entonces, esa es una inconducta que está en el orden penal, pero que el colegio debía asumirla. Claro. Debía asumirla. Inclusive el colegio es el que tiene la potestad de solicitar al Poder Ejecutivo la derogación de su exequatur. Por lo menos, porque tampoco le vamos a poner a los colegios la responsabilidad de un médico, de un abogado, de lo que haga. Pero por lo menos revocarle su... Solicitarlo. Régimen de consecuencias. No hay nada. Entre las funciones que tienen todos los colegios, y ocurre con nosotros en el Colegio de Ingenieros, es cuidar la ética del profesional. Santiago, puntualmente hay unos casos ahí que en algunas zonas de Santo Domingo, específicamente en el área de Los Cacicagos, Bellavista, estos casos que son públicos últimamente, ¿se han resuelto ya? Mira, ya hay muchas sentencias que han logrado darse. Tú te refieres básicamente a un caso que se ha debatido mucho aquí y en el programa de tu padre, que es el caso en el que está involucrado José de Paul. En estos días precisamente había una audiencia de unos deslindes que presentaron, y ahí es donde viene el problema de la falta de ética. Tú sabes que ahí habían unos solares que había comprado Quirino. Y estaban en manos de la DGI. ¿De la DGI o de la DNCD? De la DNCD. Okay. Y unos abogados intentaron deslindarlo.
para cogérselo. También. Porque están todavía, o sea, estaban en carta constancia. Entonces, con una carta constancia de otro lado, Sí. y había un juicio la semana pasada. Entonces, esas son de las Pero cosas. avanzó el caso. El caso ha avanzado bastante. Ya hay algunas cosas que están concluyendo. Todavía la justicia inmobiliaria es muy lenta, lamentablemente. Aunque ha mejorado mucho, es muy lenta. Y yo creo que tiene mucho que ver con que tenemos una buena ley, hay una buena plataforma, los procesos están claramente definidos, pero yo creo que todavía hay problemas con los hombres que lo administran. Exacto. Que es necesario una segunda ola de reforma, de cambio en el ámbito de los hombres que están, hombres y mujeres que están en el proceso de administración de justicia. Mira, hay muchas inconductas. Mira, precisamente ahí venía mi pregunta con la segunda ola de reforma. ¿Sabes que cuando comenzó la primera ola de reforma comenzaron a revisarse muchas cosas? Y hay muchos casos que te llegan, seguro, que yo conozco, que alguien fue en un momento determinado, hace 10 años, a buscar una certificación de un título. Y le dan el detalle y le dice que él no tiene gravamen y que está a nombre de Andrés Terrero, ¿verdad? Eso fue lo damos al 20 de enero del año 97, ¿verdad? Perfecto. Y entonces, pues yo tengo mi título guardado. En un momento determinado quiero hacer una operación con mi casa y la voy a vender y la persona que va a comprar va a revisar y se encuentra que hay una hipoteca del año 84. Oye bien, estamos hablando de que me dieron una certificación en el 97 sin cargas y gravámenes. Y cuando aparece ahora dicen que hay una hipoteca del año 84 y que tengo que pagárselo a un banco X o a una gente, lo que fuera, o lo que fuere. ¿Qué pasó? Que estaban atrasados y cuando comenzaron a actualizar por la reforma que se hizo. Tú tienes que solicitar, si no había un gravamen, porque yo te voy a decir una cosa, esta semana estuvimos hablando no se sabe qué está pasando, eso se llama las certificaciones de cargas y gravamen. Sí, claro. No se sabe qué está pasando en los últimos 3, 4 meses, de que gran cantidad de propiedades, de solicitudes de cartas y gravamen que están saliendo, cuando la gente la manda a renovar, salen con cosas que no son. Pero oye bien, y son errores. Ajá. Entonces ahora están dando un plazo de 4 días para corregirlo. Errores. No, pero lo que él dice no es un error. Mira, tú tienes un amigo que debes seguro trabajarte con él en el Banco Central, que es Jaime Fernández. Sí, claro. A Jaime le hipotecaron su casa. Unos tigres le hipotecaron. Exacto. Un día él se da cuenta, su casa donde él vivía, sí, ahí y que tiene su título guardado. En la pradera, y él tenía su guardado. título guardado. Un día encuentra que tiene a pelear 10 años para resolver eso. Y te desalojan. Porque esa gente casi por poco lo desalojan. Entonces, eso es el resultado de los fraudes que se hacían y que todavía ya es más difícil. Pero fíjate que, a excepción del caso de Edwin Flores, que engañaron al pelotero, que ya hay sentencia concluyente a Lugo, y que por cierto ahí ha habido una situación muy, muy lastimosa, porque ese tipo, que si hubiera pena de muerte, lo que había que sentarlo en la silla eléctrica, puso de presidente de esa compañía con la que hizo el fraude a su hija, que ahora está condenada a 10 años. Oye, a mí me da, eso me parte el alma. Sin saber, ¿tú entiendes? O sea, eso que... Mira, Santiago, antes de finalizar, tú mencionas los fraudes y eso. Yo te pregunto, una persona con tu experiencia, con todo este proceso vivido y con el sistema actual, una persona, 2 casos, una persona que compró una propiedad y que no la ha deslindado, tiene con esa propiedad 30 años, la utiliza, la usufructa, o sea, tiene la posesión sobre ella. Sí. Es parte de una propiedad que tiene. No la ha deslindado. Tiene su título, tiene su carta constancia, tiene su deslinde solicitado, no ha caminado, y tiene la posesión. Y viene una persona X y lo deslinda.
lo deslinda hoy con el proceso actual y dice, mira mi título, yo soy el dueño de eso. En el proceso esa persona nunca fue invitado, nunca fue llamado. Sí, hay un fraude. No es posible. Es verdad que el dueño de la propiedad perdió su propiedad. No, eso es una litis sobre terreno registrado. Eso, en esta ciudad tenemos cientos de casos como eso. Ese es simple y sencillamente abrir una litis sobre terrenos registrados en nulidades del INDE en el tribunal competente, y si tú tienes la posesión, no dejaste sacar. Sí. Si tú tienes la posesión o si te sacan arbitrariamente y está documentado, olvídate que eso se revierte. Claro, toma tiempo. Te salen canas, ¿verdad? No necesariamente. Sí. Antes Pero eso podía ser un proceso de 10 años. Mucha gente lo ha perdido. Ahora Santiago. probablemente es un proceso de un par de años. Pues mucha gente lo ha perdido también su Sí, propiedad. porque no se han sabido manejar. Último- O no han buscado el abogado adecuado también. Última La defensa. ñapita. El mismo proceso. Una persona, una persona tiene una propiedad, un título de 35 tareas. Lo vende de 40 tareas. Le vende a dos personas. A uno 35 y a otro 5 tareas. A uno 35 y a otro 5 tareas. Al que le venden 35, cuando hay un deslinde, el de 5 va a deslindar la propiedad, el de 35 no ha deslindado todavía. Cuando hay un deslinde, ¿a quién hay que llamar? ¿Al que vive la propiedad, o sea, al vecino, o al vecino en papeles? Mira, Porque yo veo que le ponen un letrerito, Sí. esta propiedad, pero cuando viene el juicio, tú podrías argumentar, ¿quién tiene que quejarse? A mí no me invitaron a ese juicio, ¿el dueño o el vecino? mira, tú tienes Sí, porque el tipo está alquilado, para que está al lado. Está alquilado. Tú tienes una parcela, las 40 tareas, un escenario es que esas 40 tareas sean una parcela específica, la parcela 8. Cualquiera de los dos que vaya a deslindar ya tiene que hacer una subdivisión. O sea, tiene que subdividir la parcela y sacar los dos títulos, el de 35 y el de 5, si es una parcela. Pero el otro escenario es que alguien tenía una posesión con una carta constancia de 40 tareas. O sea, está dentro de una parcela más grande. Sí, sí. Entonces, en ese caso, cualquiera de los dos puede deslindar la parte suya. Sin Ahora, un juicio. Sí, tiene que ir a juicio siempre. Ahora, ¿qué debe Pero hacer? ¿a quién es que hay que llamar? ¿Al vecino, no, al dueño de la otra parte o al que No, vive ahí? ahí tú tienes que llamar. A todos. Exactamente, tú tienes que llamar a todos los que colindan contigo. ¿Físicamente o en papel? No, físicamente primero. Y después a los que colindan en papeles, o sea, a los copropietarios de la otra parte mayor de la parcela. O sea, el deslinde es contra colindantes y copropietarios. Exacto. Yo creo que... Yo quiero hacer una pregunta final a Santiago. Santiago, brevemente. Como tú dices que el gobierno en los 4 años, por lo menos lo tomó de aprendizaje. Sí. Ahí está mi amigo José Dantes. ¿Qué es lo que ellos tienen que hacer en estos 4 años para resolver el problema de la titulación? Mira, Brevemente, ¿verdad? sí, en principio lo que pasa es que ellos no entendían cómo implementar los procesos. No es lo mismo tú tener una parcela donde hay 500 viviendas y hacer un proceso por 500 viviendas que hacer 500 procesos de una vivienda individual. A ese fue el enredo en principio. Ya ellos eso lo aprendieron y están haciendo. En la mayoría de las parcelas del Estado son parcelas grandes, donde hay muchos ocupantes. Entonces ya ellos están preparando un expediente. Y un solo expediente lleva 1.000, 1.500, 3.000 títulos, 5.000 títulos. ¿Tú entiendes? Son divididos. Y ese fue, aquí en este programa lo discutimos una vez, yo se lo decía, mire señores, el problema es que no es lo mismo tú presentar 500 expedientes de deslinde que presentar una subdivisión de una parcela que tú tienes el título. Exacto. Entonces tú, con un solo proceso, tú sacas 500, 800, 1.000. O sea, le tomó mucho tiempo aprender eso. Y claro, ellos le echaban la culpa a la jurisdicción inmobiliaria, que no tenía la culpa. No. Era un proceso de
de tramitación. El presidente del Tribunal de Tierra le estuvo dando todas las facilidades a ese proyecto. Todas las facilidades. Inclusive en detrimento de los otros usuarios individuales, que a veces tenían que hacer fila para esperar. Y de ahí surgió algo muy bueno, que es que crearon una ventanilla especial para casos complejos, que de manera que pues, tu amigo José ha podido hacer su título de los 3 brazos por ahí, porque están saliendo una ventanilla que se creó exactamente por volumen. Me conta que la jurisdicción inmobiliaria ha avanzado bastante, como tú dijiste al principio. La sala de consulta funciona, pero creo que quizás eso hay que expandirla más, o sea, poner más máquinas. Yo más creo personas. que no, yo creo que es suficiente. Hay mucha yo gente, voy mucho y pienso que el servicio es bueno y es más o menos suficiente. Mucha gente a veces que requiere más tiempo de lo debido. No, lo que pasa es lo tiene que siguiente. pararse. Por ejemplo, yo soy un usuario que entro directamente a una computadora Sí. y nunca tengo que esperar. Hay gente que necesita un asistente. Ah, bueno, sí. Entonces sí. esa gente tiene que hacer fila para que puedan necesito ponerle a alguien que son de los empleados de y ahí. entonces te llegan que no saben lo que no saben quieren, lo que- pierden muchísimo tiempo, pero le dan el servicio con Sí, mucho se da, amor. Eso sí. no es problema. No, y además eso se ve bonito, Sí, limpio, ahí decente. Eso ha cambiado. Ha cambiado. Porque ya el título ya no existe el título. Y ahora lo que existe es la... No, el título sigue existiendo. Pero ¿qué es lo que se emite ahora? ¿Qué es diferente al anterior? No, el título y la carta constancia existen. carta Lo constancia. que le cambiaron fue el formato. El formato es. Tú tienes ahora las cartas constancias son rojas y los títulos azules. Y es pequeñito. Pequeñito, correcto. Está hecho en papel de seguridad, tiene una Exacto, serie de exacto. cosas. Ahora, en el caso de los cargas y gravámenes, ya no te la ponen No, en el no lo ponen título atrás. como antes, sino que están aparte y tú necesitas una La certificación certificación. de eso. Todo eso yo pienso que son avances interesantes. Muy Y bien. eso va caminando. Muchísimas gracias, ingeniero. ¿Cómo le va? Porque Qué bueno realmente hablar con nosotros Santiago. entendemos que el tema este es interminable, de lo que podríamos llegar a consultarle sobre estos temas de las titulaciones. Y yo creo que debemos poner una consulta con esto, ¿eh? Porque yo sé, hace mucho que Santiago está en esto, hace años que estamos bregando con esto, pero todos los problemas, Hemos los hablado, problemas que la hemos gente hablado tiene. de un programa de media hora Sí, con sí. teléfono abierto, que la Sí. gente llame. Claro, como Pues- hacen con la gente que quiere visa. Exacto. Exactamente. Pues tú sabes los problemas. Oye, hay más problemas de tierra que de visa. Claro. Sí, ¿Seguro? definitivamente. Casi todo el mundo tiene. Problemas de tierra. Cuando yo he hecho programas así con teléfono abierto, eso es una... Hay que hacerlo, Michelle. Vamos a hacerlo. Muchísimas gracias, ingeniero, pero usted me va a permitir, porque hoy es viernes y El cuerpo lo sabe. El cuerpo lo sabe. y la gripe también. Bye bye, feliz fin de semana.